Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 38 de fase A, titulada El difícil camino y el trabajo crístico. Entonces me van a dar unos minuticos para ir compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a el tema de hoy. Acá estoy viendo que el audio sí está saliendo. Vamos a ver si ahora la imagen sí sale, que en el primer intento pues no salió. Vamos entonces a ver en esta oportunidad. Bueno, ahora parece que sí. Ok, bueno, vamos a irle dando la bienvenida a todos los compañeros pues que se unan ahora mismo al en vivo y a los que vean la conferencia de manera diferida. Entonces, hoy estaremos viendo este tema tan interesante como es el difícil camino y el trabajo crístico. Entonces, vamos a ir eh, entrando en el tema, como siempre, dándoles la bienvenida a todos, a los que se unan ahora mismo al en vivo y a los que se unan de manera diferida. Recordemos que todas estas conferencias son completamente gratuitas. Las personas que quieran compartir el link de inicio a la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento, pues son de libre acceso. La idea, como siempre les digo, pues es que lleguemos a la mayor cantidad de personas, pues para que todos podamos tener la oportunidad de tener las herramientas para poder hacer este trabajo que nos lleva pues de camino de regreso a nuestro Padre interior. Entonces vamos a iniciar el tema. Okay. Entonces acá tenemos el difícil camino y el trabajo crístico. Entonces el objetivo de esta conferencia es entender por qué el camino es difícil, pues porque vamos a conseguir pues muchos tropiezos en todo lo que es el camino, vamos a conseguir muchas pruebas y en eso pues vamos a dar a conocer algunos obstáculos que vamos a encontrar en la obra y cómo trascenderlos. Lo más importante de todo esto pues es evitar las posibles formas de autoengaño que pues pueden presentarse en el camino una vez que tomamos esa importante decisión de hacer el camino de la autorrealización. Entonces vamos a empezar a iniciar este tema hablando de la parte, de una de las partes de ese difícil camino, como es el lado oscuro en nosotros. O sea, nosotros tenemos una luna visible, o sea, una parte de nuestra psicología que sí es visible a nosotros. Permítanme un momentito. Bien, como les decía, nosotros tenemos una parte de nuestra psicología que representa una parte que sí podemos ver de nuestra psicología, que es esa luna visible. Allí pues cada uno de nosotros pues pudiera observar de repente pues que sufre de ira o que tiene el yo de los celos o que tiene el yo de la lascivia. O sea, aspectos que pueden ser como más resaltantes de nuestra psicología y que sí pudiéramos observar. Pero hay una parte oscura en nosotros, esa luna invisible, y esa parte que no conocemos o no aceptamos,
Y es porque vemos una parte muy reducida de nuestra envoltura. O sea, esa envoltura seminal en nosotros, como vemos acá en la imagen, esta que vemos acá, o sea, de toda esa envoltura donde están todos nuestros defectos psicológicos, pues solamente podemos ver una parte. O sea, es como que si encendiéramos un pequeño bombillito en un cuarto completamente oscuro y entonces hacia donde da la luz, hacia esa parte vemos nuestra psicología, pero entonces todo el resto de la habitación no lo vemos. Y es entonces esa parte, ese lado oscuro, el que nos hace en parte pues difícil el camino porque son aspectos que tendemos a ver en las otras personas y no lo vemos en nosotros. Entonces allí terminamos pensando que no, es que por ejemplo un yo que pudiéramos considerar como pesado, digamos una persona que no haya sido infiel en esta existencia y le muestren un yo adúltero, pues entonces diría, o sea, no, pero es que, o sea, yo en toda la vida nunca he sido adúltera, o sea, en ningún momento he estado con otra persona, solamente mi única pareja ha sido mi esposo, por decirlo, en el ejemplo. Y entonces la persona le muestran un yo adúltero y dice, no, pero o sea, yo no tengo esa parte. Pero entonces tiende la persona a verlo mucho en otras personas y es porque allí está el yo adúltero. O sea, llega a ver a una persona adúltera y entonces le genera como esa incomodidad. O sea, no es posible. O sea, una persona cómo puede ser infiel, una falta de respeto, no quiere a su pareja, no lo respeta. Todos esos aspectos donde se siente como que esa repulsión al yo de la otra persona están mostrando cómo el yo está vivo dentro de nosotros. Entonces tiende a verse a través de la ley del espejo, que lo vamos a ver en la próxima conferencia, donde vemos o sea, las personas de fuera, las personas de nuestro entorno nos vienen a mostrar con la ley del espejo esos defectos que están dentro de nosotros y que los estamos alimentando, pero que no somos capaces de verlo. Entonces, esa es una de las primeras partes, pues, que hace difícil este camino. Esos yoes que tienden a ser muy sutiles en nosotros y que incluso mostrándonos en el astral que debemos trabajar esos defectos, decimos, no, o sea, yo ese defecto no lo tengo. Entonces tenemos que estar claros que en este camino, pues los que nos muestran a nivel astral definitivamente son defectos psicológicos que debemos trabajar. Y aquello que vemos a través de la ley del espejo, pues también nos está mostrando aspectos que están muy alimentados dentro de nosotros y que también debemos trabajar. Entonces vemos acá pues cómo proyectamos, acá en esta parte pues vemos ese ejemplo donde nos dicen que es muy fácil ver eh, la basurita en el ojo del vecino, pero no alcanzamos a ver la viga que está en el ojo nuestro. Y allí es donde pues vamos a estar siempre proyectando ese lado oscuro de nosotros en los demás. Entonces eso hace esa parte difícil, pero a medida que vamos avanzando en este trabajo, pues vamos comprendiendo en que todo eso que vemos en nuestro entorno, pues son aspectos que tenemos que trabajar en nuestra psicología. Es una senda llena de peligros por dentro y por fuera, donde podemos llegar a caer en el autoengaño. Y es que eh, uno cree en algunas oportunidades pues que va muy bien y en realidad va muy mal. Y cuando uno cree que va muy mal, pues resulta que marcha bien. Y allí lo que pasa es algo. O sea, cuando una persona, o sea, uno inicia este trabajo y empieza entonces a trabajar los tres factores: muerte psicológica, nacimiento espiritual, sacrificio por la humanidad. Pero empieza uno a sentir ese saborcito trabajo cuando empieza a trabajar con la muerte psicológica y entonces, ya le mostraron en el astral que eliminó un defecto psicológico y la persona puede, si no trabaja los yoes del autoengaño, puede caer en esos
yo es del autoengaño donde dice, ah, no, es que ya, o sea, voy súper adelantado, eso es que seguramente ya prendí el fuego hace tiempo y no me he dado cuenta o no me lo han dicho y no lo he visto bien. Y resulta que no es así. O sea, esa envoltura seminal en ese 97% de conciencia atrapada en el ego, pues tenemos millones de defectos psicológicos y en realidad en la medida en que vamos trabajando, lo importante es que aprendamos a observar o a comprender, o ambos, que en realidad pues es mucho el trabajo que hay que hacer. Y en realidad cuando uno empieza a vivenciar y a ver, o sea, cada vez los defectos psicológicos los vamos trabajando a un nivel y nos van entonces soltando unos niveles un poco más complicados del mismo defecto y en esa medida lo vamos trabajando hasta que por fin en algún momento pues ya eliminamos el defecto psicológico. Pero debemos llegar a comprender que un defecto psicológico pues no es 5, 6, 10 detallitos, sino que un defecto psicológico es una legión de defectos psicológicos. Entonces, tenemos que llegar a comprender pues que son toda una legión que debemos trabajar para poder eliminar un defecto. Entonces, si hemos aprendido a trabajar la muerte, pues ya empezamos a ver que son muchísimos detalles que tenemos que encontrar y que el trabajo pues es fuerte. Entonces, por eso muchas veces los maestros pues llegan a desarrollar la humildad en el sentido de comprender la nadidad que somos, porque pues somos toda una legión de defectos, o sea, esa envoltura, ese 97% de conciencia atrapada en el ego, pues hace que somos, o sea, que todo lo que hacemos ahora mismo pues es ego. Toda esa parte positiva y toda esa parte negativa en nosotros, todos son defectos psicológicos porque mientras no los trabajemos, pues allí están, es alimentándose. Entonces, en lugar de caer en el autoengaño, alimentar esos yoes del fanatismo y de la mitomanía, creyendo que no, yo porque ya me estoy formando como instructor, o no, yo porque ya soy instructor, entonces y ya me conozco los temas, pues llegar a creer que por eso ya tenemos algún camino adelantado, pues en realidad no es de esa manera. O sea, en la medida en que vayamos trabajando, vamos a ir comprendiendo cómo el trabajo pues requiere de horarios fuertes de trabajo de la muerte psicológica y de los otros dos factores del nacimiento espiritual y del sacrificio por la humanidad, donde vamos a ir entonces vivenciando los cambios, pero que se van a ir dando paulatinos y que este trabajo pues es bastante fuerte. Eso de que la senda es no solamente es difícil, sino que es al filo de la navaja, pues nos muestra el que todo el tiempo pues vamos a estar siendo tentados y que debemos estar dispuestos a trabajar, comprendiendo pues que el adelanto se va dando de una manera paulatina y que es mucho el trabajo por desarrollar. Entonces, en este camino, pues también vamos a tener inconvenientes respecto a los códigos morales, porque pues en nuestro camino interior los códigos morales salen sobrando. Y es porque hay muchas normas en la sociedad que se rigen precisamente por esos yoes buenos. O sea, en una cultura pues puede verse de una manera buena que la gente se comporte de tal o cual manera y que cuando nosotros estamos observando pues en nuestro trabajo de muertes psicológicas pues hay aspectos que en realidad son un defecto psicológico más. Entonces podemos estar haciendo cosas que para la sociedad pues se consideran como una locura, como por ejemplo una persona que esté estudiando una carrera universitaria y su ser le muestre que debe dejar la carrera universitaria y entonces qué pasa con la familia y qué pasa con los compañeros de estudio, ¿no? Este se volvió loco, es que ahora se convirtió en fanático de una escuela allí que dice que va a hacer no sé qué trabajo y entonces resulta que ahora en lugar de seguirse formando para ser un triunfador, entonces ahora resulta que se va a quedar es con esa escuela. Entonces allí vemos pues cómo esos códigos de la sociedad donde la persona supuestamente llega a ser alguien es cuando se forma académicamente, cuando llega a obtener cierto estatus social, pues en realidad
para el trabajo interior, todos esos códigos pues son simplemente códigos creados por los propios defectos psicológicos de las personas que llevan el control de la sociedad. Todos pues parte de los juguetes de la naturaleza que buscan precisamente distraernos para que no hagamos el trabajo interior. Entonces uno pues debe observar, así nos van a señalar, nos van a criticar, muchas veces hasta se van a poner en contra nuestra, personas de nuestra familia. Vamos a querer, por ejemplo, salir a hacer sacrificio por la humanidad y esos yoes de qué va a decir mis vecinos, qué van a decir mis amigos, que entonces estoy repartiendo volantitos, que fue que me fanaticé. Entonces, todo de acuerdo a esos códigos morales, pero si uno tiene claro pues cuál es el camino que va a hacer, pues todos estos códigos morales pues que salen sobrando. Y precisamente porque seguir esos códigos no nos va a llevar al final de la obra, sino que nos va precisamente a querer sacar de la senda. Están también los aspectos del karma, porque recordemos que todos nuestros defectos psicológicos en todas las veces que se han manifestado han generado una deuda kármica. Y cuando entramos a hacer el camino de la autorrealización, pues tenemos que pagar de contado esas deudas kármicas de 7 existencias. Entonces allí vamos a ver pues cómo cada vez que se nos muestra un karma a nivel astral, pues llegar a comprender que cada deuda kármica pues puede pagarse o bien con dolor o bien con sacrificio por la humanidad, o sea, con desarrollar el amor hacia nuestros hermanos de la humanidad, llevándole el conocimiento a todo el planeta. Entonces, la persona llega a ver como muy fuerte el que le muestren los karmas o el que, habiéndole mostrado los karmas, pues la persona no hace el negocio o no paga con sacrificio por la humanidad y le baja el karma al físico. Entonces la persona empieza que cómo es posible que estoy haciendo la obra del Padre y entonces me envían este karma, y es porque no se llega a comprender pues claramente cómo es el trabajo. O sea, nosotros estamos practicando la muerte psicológica, debemos comprender que cada defecto que vamos eliminando debe una deuda kármica que hay que pagar, y en la medida en que vamos haciendo sacrificio por la humanidad y vamos también en la medida que vamos adelantando trabajo de muerte psicológica, trabajo en el nacimiento espiritual, trabajando para alcanzar la castidad, eliminando los yoes de lujuria, pues de esa misma manera también debemos ir trabajando en el sacrificio por la humanidad para ir generando el dharma que permita pagar el karma que vamos ganándonos al eliminar cada uno de esos defectos psicológicos. O sea, no ganándolo, sino que, o sea, ya lo debemos, pero al eliminar el defecto, para que pueda ser trascendido, debe ser pagado el karma. Entonces, comprender que en la medida en que hacemos sacrificio, pues generamos ese dinero cósmico que permite pagar cada una de esas deudas kármicas. O sea, por eso los 3 factores deben llevarse en la misma medida. O sea, no podemos trabajar muerte psicológica sin nacimiento espiritual y sin sacrificio por la humanidad, porque los 3 deben llevarse en conjunto. Precisamente por todo lo que estoy mencionando, de que pues en la medida en que llevamos los 3, pues todo el progreso se va dando de una manera paulatina. Entonces, más que desesperarnos, pues cuando nos muestran a nivel astral que hay alguna situación donde hay sangre, o sea, que se cortó a alguien o se le aporrió a alguien donde hubo sangre, allí nos están mostrando karma. Cuando sale por allí también unos leones persiguiéndonos, también allí nos están mostrando que está la ley detrás de nosotros porque estamos debiendo karma. Entonces, si ya no los muestran a nivel astral, pues es ir adelantando un poco lo que es el trabajo del sacrificio por la humanidad, y de esa manera pues vamos pagando esas deudas kármicas que tenemos pendientes.
Entonces allí vamos progresando en el trabajo del sacrificio, donde si ya habíamos iniciado a repartir volantes, pues entonces ya podemos salir a pegar afiches, ya si no estamos formando como instructores, pues ya empezar a formarnos como instructores. Y en esa medida pues vamos progresivamente aumentando lo que es el sacrificio por la humanidad para ir generando ese dinero cósmico y no ir pagando con dolor pues cada una de estas deudas kármicas. Entonces, lejos de esperar que el karma nos alcance, pues nosotros ir un paso adelante generando dharma de manera de que el karma pues no nos alcance y no tengamos que pagar con dolor. Ya cuando el karma se manifiesta en el físico, o sea, cuando no hicimos el negocio, sino que ya el karma se manifestó, pues ya allí entonces toca negociar, pues que no nos vayan a desencarnar por esa enfermedad o que, eh, o que pueda ser más llevadera el proceso que nos toque vivir. Están también otro de los aspectos que nos dificultan. Por acá nos saluda Angélica. Bueno, bienvenida Angélica. Otro de los aspectos son las sendas parecidas. Y es que el pseudoesoterismo puede desviarnos. Y aquí hay aspectos que son, o sea, bastante importantes de observar. Ya tenemos una conferencia pues que nos habla del pseudoesoterismo, toda una conferencia para el pseudoesoterismo, donde allí pues revisamos cada uno de los aspectos que tienen que ver con este yo, pero es importante llegar a comprender que como hay aspectos que llegan a ser muy parecidos, donde uno dice, o sea, no afecta nada, no es que de repente, como hay que cuidar mi cuerpo, pues el hecho de que yo me busque cultivar el cuerpo, pero por la salud, solo por cuidar la salud, entonces resulta que entonces me meto a hacer de repente algún tipo de deporte o me pongo a ir al gimnasio suponiendo que es por cuidar el cuerpo o entonces hacemos prácticas de vegetarianismo o no es que vamos a practicar un poquito de feng shui o vamos a revisar la carta astral porque de repente en eso ayuda un poco y cuando empezamos a darnos cuenta pues ya nos estamos desviando de la senda. Y es que recordemos que cuando estamos trabajando en función de generar una fuerza en nuestro trabajo interior y buscamos desarrollar otra fuerza que está en otro sentido, pues al haber dos fuerzas que son opuestas, se va a generar una tercera fuerza que es destructiva. Y entonces vamos a terminar pues saliéndonos de la senda. Por eso la importancia de observar en estas sendas parecidas donde uno dice, pues no, o sea, no tiene nada que ver, no, a lo mejor es que más bien me ayuda en mi trabajo interior y no es de esa manera. Entonces tenemos que observar esos aspectos del pseudoesoterismo porque vamos a ser tentados muchas veces a desviarnos a través del pseudoesoterismo por esas sendas que son muy parecidas, no le va a afectar en nada nuestro trabajo, no, más bien nos va a ayudar y resulta que nos puede terminar llevándonos a voltear la fuerza. Entonces, pues estar muy atentos a cada una de estas tentaciones y ir trabajando pues ese yo pseudo esotérico. Están las pruebas donde recordemos que las pruebas son como esos exámenes, todos los que buscamos aprobar algo pues siempre vamos a ser sometidos a pruebas donde vamos a ver pruebas en los detalles, esas nos las empiezan a poner desde que iniciamos en el camino, todos los días de nuestra existencia estamos siendo probados cuando estamos en el camino, porque para las personas que no están en el conocimiento, pues sencillamente son situaciones que muchas veces las personas ni se dan cuenta. Pero para nosotros no, para nosotros cada vez que tenemos una tentación de caer en ira, allí está una prueba de los detalles. Muchas veces podemos llegar a pasar esa prueba de ira cuando es muy fuerte, porque entonces, no, tenemos esa tentación de gritar y, no, trabajo ese yo,
que quiere gritar y lo elimino y no logro gritar. Pero entonces muchas veces entonces empieza a manifestarse esa ira a través de la ironía, a través de un mal comentario, a través de una mirada. Entonces recordemos que la prueba en los detalles son aquellos defectos que parece que no son defectos, pero sí, y tienen mucha conciencia atrapada, porque en esos pequeños detalles pues muchas veces hay mucha conciencia atrapada porque hay mucha perversidad. Entonces también vamos a ser tentados con cualquiera de nuestros defectos psicológicos, con la lujuria, por ejemplo. Puede pasar una persona agradable a nuestro prototipo, donde la persona se identifica y sabiendo que está en el trabajo y que debe guardar fidelidad a su pareja, la tenga o no la tenga, porque allí pues hay aspectos que observar. Recordemos que para la persona que tiene pareja, debe guardar fidelidad a la pareja que tiene. Sin embargo, la fidelidad debe verse en funciones de la pareja interna. Entonces, cuando uno le está siendo fiel a la pareja física, es porque le está siendo fieles a su pareja interna, que es con quien al final del trabajo quiere unirse. Entonces, para cuando la persona es soltera, pues debe serle fiel a esa pareja que el ser le va a nombrar. Entonces, pasa esa persona que nos es agradable a nuestro prototipo y sencillamente la persona se identifica a veces porque ha trabajado un poco el yo mirón, pues entonces puede ser que no miró, pero no pidió muerte a ese yo mirón y empezó la lascivia, la imaginación mecánica, ese deseo frustrado. Empezó entonces a imaginar, ay, tan simpático que estaba el señor, o tan simpática que era la chica, dice la persona si es un caballero. Entonces empieza la imaginación mecánica, se identifica la persona y en esos pequeños detallitos está perdiendo las pruebas. Llegan y nos ofrecen, en otro ejemplo, un negocio, en ese yo de la codicia o ese yo ladrón, donde vemos que hay una oportunidad muy buena de hacer un negocio y resulta que podemos hacer como que este detallito aquí, este detallito allá y la ganancia va a ser mejor para mí. Y resulta que no observamos ese yo de la codicia y ese yo ladrón, que allí pues en esos pequeños detallitos pues estamos perdiendo la prueba. Y de esa manera pues cualquiera de las pruebas que nos pongan respecto a nuestros defectos psicológicos, donde para pasar esas pruebas pues debemos negarnos a cada uno de esos deseos. O sea, esos deseos de robar, esos deseos de lujuria, esos deseos de codicia, y cada uno pues de nuestros defectos psicológicos con los que nos van a ir tentando. Recordemos que estas pruebas en los detalles son a diario. O sea, hay cosas que uno dice, no, yo, o sea, pasó y yo me volteé para el otro lado. No, si usted ya percibió algo de agrado o de desagrado, allí perdió la prueba. Porque si o sea, lo lógico es que uno se autoobserve, vea el detallito del agrado o del desagrado y lo elimine allí de instante en instante. Vamos a tener también las pruebas de los elementos, por eso esta parte también pues es difícil, porque la parte de los detalles que les estaba mencionando, pues como son detalles muy sutiles, son muchas las pruebas que estamos perdiendo a diario. Entonces es empezar a afinar ese sentido de la autoobservación para ir pues pasando esas pruebas de los detalles. En las pruebas de los elementos vamos a estar siendo sometidos a las pruebas de tierra, donde vamos a tener esos momentos de recesión económica, donde se nos va a probar pues cómo nos desenvolvemos ante esas situaciones de la economía restringida, donde sí vamos a tener de repente para el diario, para lo más necesario, pero entonces empieza como a preocuparnos el que sí, pero ya viene este recibo y para ese recibo no tengo y resulta que las compras las tengo que hacer mañana y hoy quisiera ya tener eso previsto de que tengo la plata, pero no la tengo. Y entonces llega el día de mañana y no puedo hacer mercado mañana porque no los tengo mañana y entonces allí cómo actúan nuestros defectos.
Allí la persona se angustia, se desespera, cae en ira, puede caer incluso eh, en resentimiento hacia el ser, porque o sea, se pone en esas de, o sea, yo que estoy en el camino y estoy trabajando por unirme a mi ser, por este proceso de la autorrealización, y mi ser no me ayuda. Entonces, no, sencillamente es una prueba de tierra. Entonces, si solventamos esas pruebas de tierra, pues vamos a ver pues cómo, si trascendemos esas pruebas, pues cómo se vuelve a normalizar la economía hasta que llega otra prueba. Están las pruebas de agua, que son esas pruebas de adaptabilidad, todas esas situaciones donde no se pueden hacer las cosas como nosotros queremos y resulta que entonces entramos en molestia, en frustración, en ira, en que queremos que las cosas se den porque lo quiero es hoy, porque yo estoy haciendo el trabajo del ser y tenía que ser de esta manera. Allí pues tenemos que observar cómo esas pruebas de adaptabilidad es donde pues si las cosas se van a dar bien y si no se van a dar bien también. Y todos esos defectos que son los que se frustran, que son los que entran en ira, que son los que nos llevan a esa angustia, a ese nerviosismo, a esa preocupación, a esa desesperación, pues son nuestros propios defectos psicológicos. En la medida en que los trabajamos, pues vamos trascendiendo esas pruebas. En esas situaciones donde no, o sea, donde no sucede lo que queremos, pero hay algo que resolver, también esa adaptabilidad se nos mide cuando sencillamente buscamos cuál es la solución más apropiada en función del mayor bien común y de esa manera pues nos adaptamos a la situación. Están también las pruebas de fuego donde se nos va a medir la ira y la lujuria, donde pues vamos a tener esas pruebas incluso muchas veces con nuestra pareja, o sea, situaciones donde no estamos de acuerdo con algunas cosas con nuestra pareja y allí se va a presentar esa ira o con cualquiera otra persona donde se nos va a medir esa capacidad de calma. O sea, si somos capaces de resistir la tentación ante esas situaciones que son en contra de lo que nosotros percibimos que es lo correcto o que nuestros yoes perciben que es lo correcto. O si no somos capaces entonces de eliminar esos defectos y caer entonces en la tentación de la ira o de la lujuria de igual manera. Están también las pruebas de aire, que son las que nos van a medir los apegos, o sea, esos apegos que tenemos a las cosas, a las personas, a las situaciones, incluso a nuestros horarios para las personas que tenemos conferencia, a la sala de conferencia si tenemos sala de conferencia, o sea, todos los apegos que tenemos hacia todo, porque estamos, o sea, cuando uno empieza a trabajar los apegos, vemos que tenemos apegos hacia todo y hacia todos. O sea, tenemos apego a cada cosa material que tenemos en nuestra existencia, tenemos apego a cada miembro de nuestra familia, y apego ya cuando estamos dando conferencia a nuestros horarios de conferencia, a nuestros alumnos, y son todos aspectos que debemos ir trabajando porque debe hacerse es la voluntad del Padre y en la voluntad del Padre pues si corresponde se hace y si no corresponde pues no se hace. Entonces llegar a comprender pues cómo en cada una de estas pruebas sencillamente están es haciéndonos cada vez, eh, o sea, nos presentan esos gimnasios psicológicos donde cada vez vamos a tener más oportunidad de ir rescatando conciencia, porque cada vez que tenemos una prueba de estas, pues con la muerte psicológica, que es como podemos trascenderlos, vamos rescatando cada vez más conciencia. Y estas pruebas pues las vamos a tener como vemos acá desde que inicia el camino hasta que termina el camino. O sea, hasta que eliminemos el último yo, pues vamos a estar teniendo pruebas en todo el camino. Entonces vemos que acá cuando la persona ya empieza a trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia, empieza a trabajar con la muerte psicológica, donde va liberando esas chispas de conciencia. Esas chispas de conciencia liberadas, pues las lleva a la práctica del suprasexo para que irlas condensando en su columna vertebral
y va haciendo sacrificio por la humanidad, o sea, trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia en la medida en que va purificando su energía, o sea, practicando la muerte psicológica. Entonces se da la prendida del fuego y recordemos que allí inicia el trabajo. Empieza en ese trabajo de la primera montaña, donde va a empezar a crear los cuerpos solares. Allí vamos a regenerar entonces el cuerpo físico, a regenerar el cuerpo vital y a crear el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Allí cuando se llega a la creación del cuerpo mental, o sea, cuando se termina el cuerpo mental e inicia el cuerpo causal o de la voluntad, allí está la prueba del nirvana. Allí pues vemos cómo se va a presentar el Lucifer, donde no lo vamos a ver como un demonio, porque en realidad Lucifer es nuestro entrenador psicológico. Y allí nos va a mostrar, se va a mostrar de hecho pues como un abogado, donde nos va a mostrar los 2 caminos. O sea, está el camino del nirvana, que es un camino pues todo hermoso, o sea, todo lo que la persona haya deseado en la existencia, pues se lo van a mostrar por acá. O sea, un camino muy tentador, pero que no nos lleva a la autorrealización, sino que nos lleva en espiral, porque ese dharma que nos van a pagar por ese camino del nirvana, pues en algún momento se termina y la persona vuelve nuevamente a iniciar desde cero. Pero la persona que toma el camino directo, pues entonces termina de crear su cuerpo causal. Allí pues también le van a mostrar en ese camino directo, pues le van a mostrar todo el trabajo que debe hacer el Cristo. Y es que le muestran incluso cómo están, o sea, allí van a estar los yoes causa, todos esos demonios más pesados de nuestra psicología, que ya esos no están en nuestra luna visible, no están en nuestras infradimensiones, sino en las infradimensiones del planeta Tierra. Son unos demonios pues bastante fuertes que hemos ido alimentando durante todas nuestras existencias. Y allí pues ese trabajo de eliminarlos debe hacerlo el Cristo cuando nazca. Entonces la persona al ver todo ese trabajo que le viene al Cristo pues o sea, puede llegar a pensar que va a ser muy difícil el camino, y si la persona no va con suficiente revolución, pues puede tomar el camino del nirvana, lo cual lo lleva a traicionar a su ser. Por eso pues dicen que de 1000 que llegan a este punto de la toma del camino, 999 toman el camino del nirvana. También es importante que lleguemos a comprender que justo cuando se presenta esa decisión del camino, que es cuando la persona va a tomar camino del nirvana o el camino directo, allí es el momento de la obra más difícil, porque allí es donde se presentan los máximos padecimientos y los sacrificios voluntarios. Y es porque la persona está haciendo todo ese trabajo que es difícil, es la senda de al filo de la navaja, donde pues esa tentación cada vez nos va a ir llevando a ver esos yoes más pesados de nuestra psicología, y en ese punto pues ya la persona tiene un 72% de conciencia despierta, donde de instante en instante pues está viendo y eliminando pues muchos de sus yoes. O sea, esos yoes cada vez más pesados. Entonces, en ese momento la persona está en ese, digamos, en ese interín del trabajo donde está lo más pesado para la persona en ese trabajo de la primera montaña, y allí es donde se presenta la decisión del camino. Entonces, pues la persona debe tener muy claro el objetivo, debe tener la revolución, pues, digamos, desde el inicio, porque esta toma del camino, lo hemos dicho en varias oportunidades, debe trabajarse desde que iniciamos en el camino, de manera que cuando lleguemos acá tengamos claro que por muy difícil que sea el camino, por muy fuerte que sean los padecimientos voluntarios y el sacrificio consciente que está desarrollando la persona en ese momento, pues tiene muy claro que el camino que se debe tomar hacia la autorrealización pues es el camino directo.
Entonces la persona al tomar el camino directo pues se une, ya habiendo creado el alma humana, se une al alma divina, o sea, a esos centros superiores que son Buddhi y Atman. O sea, acá se termina de crear el cuerpo causal, que es Manas, y se une a Buddhi y a Atman, donde se forma el matrimonio perfecto y nace la fuerza del Cristo. Entonces, ya una vez que el Cristo nace en el corazón del hombre, pues se adueña de la máquina humana. Y en la medida que va subiendo el Kundalini electrónico, pues allí va, porque recordemos que la fuerza Cristo no se integra a la persona, sino que nace en el corazón del hombre, o sea, se posiciona al lado del corazón del hombre, no puede ingresar en el cuerpo de la persona porque esos cuerpos solares no tienen la potencia para resistir al Cristo. Pero en la medida en que va subiendo el Kundalini en el trabajo de la segunda montaña, que va creando los cuerpos de oro, todavía en unión con su pareja y a través de la práctica del suprasexo, pues creando esos cuerpos de oro, sí se va integrando esa fuerza Cristo en la persona. Entonces acá vemos pues una vez que ya en el trabajo de la segunda montaña, que acá vemos pues cómo nace el Cristo como un bebé y va creciendo entonces en la medida en que va creando los cuerpos de oro, que van creciendo de 7 en 7, mientras el Cristo va haciendo los trabajos del Hércules, o sea, esos trabajos que se muestran en la mitología griega, donde el Hércules pues eliminaba todos esos demonios, es ese trabajo de la segunda montaña que debe hacer el Cristo, donde va creando los cuerpos de oro, donde le corresponde pagar el karma de 7 existencias, porque no hay descanso durante todo ese trabajo. Recordemos que cuando se toma camino directo, esa persona le corresponde encargarse de la enseñanza mundial, o sea que ahora tiene pues un trabajo mucho más fuerte de sacrificio por la humanidad. Debe matar los yoes causa, donde cuando va a crear ya el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico de oro, debe bajar al infierno, a las infradimensiones del planeta, a eliminar esos yoes causa, que son los yoes pues más pesados en toda nuestra psicología, porque son esos yoes que la persona va a ir viendo en ese trabajo de la segunda montaña, donde recordemos que está también pagando el karma duro, que ese karma duro son los 8 años de Job, o sea, una enfermedad como la que vemos en las escrituras, esa enfermedad de Job que la mostraban con una lepra, y pues ese padecimiento de esa enfermedad durante 8 años permite que afloren en el Cristo pues esos yoes muchos más pesados, y de esa manera pues él va eliminándolos. Entonces, aparte de matar los yoes causa, pues limpia los establos, porque va a eliminar, en principio, cuando va creando los primeros cuerpos, pues va eliminando lo que quedó de nuestra luna visible, y cuando va ya hacia los últimos cuerpos, que son causal, búdico y átmico, ya allí sí le corresponde pues bajar a las infradimensiones a eliminar los yoes causa. Otro aspecto del trabajo, de lo difícil de este trabajo, pues es que cada cual verá a través de su cristal psicológico al Cristo y va a ser juzgado por toda la humanidad. Y es que todos, de hecho, pues acá la imagen es muy ilustrativa, cada persona ve con el cristal de su propia psicología. Entonces acá que estaba mencionando, lo ilustrativo de la imagen es porque cada una de estas personas pues tiene un color de un cristal distinto. Está una persona con un cristal de lentes amarillo, el otro azul, el otro rojo, porque cada uno va a ver al Cristo de acuerdo a su propia psicología. O sea, la persona que sea, porque de esa manera somos todos, la persona que sea adúltera, pues va a ver al Cristo adúltero. La persona que sea vengativa, pues va a ver al Cristo vengativo. El que sea perverso, malvado, va a ver al Cristo malvado. Entonces va a ser señalado por toda la humanidad.
Recordemos que incluso pues lo mostraba el Maestro Jesús con el drama cósmico, que va a ser perseguido precisamente para ser matado. Y es porque siempre que nazca un Cristo, pues siempre va a ser perseguido para ser matado, porque todos vamos a verlo a través de nuestro propio cristal psicológico. Entonces eso es algo que debe también llegar a comprenderse, que pues todo el trabajo que debe desarrollar en ese trabajo de la segunda montaña, pues debe también, o sea, va a ser también un trabajo difícil, porque incluso tiene que estar cuidando pues su propia vida. Entonces, por acá nos saludaba Orlando. Bueno, un saludo para usted, señor Orlando. Pues hasta acá la conferencia, que termina con esta frase que dice: el Cristo debe vivir todo su via crucis en el fondo mismo de nuestra propia alma. Y es porque independientemente de lo que difícil que sea el camino, de todo lo difícil que se nos muestra con esta conferencia, pues sin embargo es el momento más importante de la existencia de cualquier persona, porque de nada sirve, como decimos en la conferencia de la Navidad, de nada sirve que celebremos el nacimiento del Cristo cuando no lo hemos podido celebrar en nuestro propio corazón. Entonces, en realidad lo importante es que cada uno pues pueda hacer este trabajo, que cada uno pueda desarrollar su propia fuerza Cristo, porque así como dicen las escrituras, el Cristo viene a salvarnos, pero viene a salvar a la persona que hizo el trabajo para desarrollar su Cristo interior. Él es el que viene a salvarnos, porque Él es el que va a bajar con esa fuerza revolucionaria que tiene, es el que va a bajar a las infradimensiones, a eliminar todo el ego dentro de nosotros. Entonces, sí viene a salvarlos, pero tenemos que hacer el trabajo para que esta fuerza nazca dentro de nosotros. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a ver si hay preguntas. Mientras tanto, dejarlos con nuestras redes sociales, que estamos transmitiendo a través de la página de Facebook Curso de Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp, y ya al día siguiente pues tenemos las conferencias en el canal de YouTube, que es Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Y aquí está pues nuestro número de contacto para las personas que quieran unirse al grupo de WhatsApp o que quieran hacernos algún tipo de pregunta a través del interno. Entonces, bueno, dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 39 de la fase A, titulada La no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás, que era lo que les hablaba un poco en esta conferencia, de que es esa ley del espejo, o sea, ¿por qué juzgamos? Entonces, muy interesante esa conferencia que nos corresponde el día miércoles. Bueno, están todos invitados. Bueno, veo que no hay conferencias, entonces no me queda más que agradecerles a todos por haber participado. Y bueno, quedan invitados para el día miércoles. Ya estaríamos enviando la invitación por el grupo de WhatsApp y por Facebook. Entonces, que tengan como siempre un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.